Dios les bendiga, hermanos. En esta preciosa mañana quiero suplicar a cada uno de ustedes que busquen en sus Biblias, en el pasaje que estábamos leyendo, Lucas capítulo 18. Y vamos a ver algunos versículos para aprender de la palabra del Señor. Y el versículo 35 hasta el versículo 43 nos va a ayudar para comprender lo que hoy la palabra del Señor nos quiere enseñar. Y dice de esta manera: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbala, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes este tema: las adversidades para nacer de nuevo. Sobre este tema quiero compartir con ustedes, sobre las adversidades para nacer de nuevo. Cuando nosotros pensamos en la vida física, hay una etapa que las mujeres sufren. Cuando ellas están esperando un bebé, está la preocupación de que todo ande bien. Todo mundo sabe que a veces hay problemas de aborto, a veces hay problemas de malformación de feto, a veces hay otro tipo de problemas físicos. Y eso hace a que la familia se preocupe y andan chequeando a mamá para que todo salga bien en el momento de su alumbramiento. Y cada uno de nosotros sabemos lo que es esta experiencia de vida para todos los que ya tienen esposas, porque deseamos hijos sanos, hijos saludables en el término humano. Pero hoy la palabra del Señor no quiere enfatizar sobre los problemas físicos que pasa una mujer en el momento en que esté esperando, sino hoy la palabra del Señor quiere compartirnos un poco sobre las adversidades para nacer de nuevo. Algunos se preguntarán: pastor, ¿y hay adversidades para nacer de nuevo? Claro que sí los hay. Así como hay adversidades para el nacimiento de un ser humano, también lo hay para el nacimiento de un ser espiritualmente. Y entonces viene la palabra del Señor. Hoy nos quiere enseñar un poco sobre la primera adversidad que nos presenta la palabra del Señor. Y si usted quiere notar en lo que dice la palabra del Señor, nos va a enseñar la palabra del Señor lo que dice el versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. La primera adversidad para nacer de nuevo, si nosotros nos detenemos al analizar este versículo, encontramos la primera adversidad, la adversidad física.
La adversidad física solo nos lleva a comprender que este hombre era ciego, pero no solo era ciego, sino también pobre. Y esto hacía que él pudiera vivir con mucha dificultad en medio de una sociedad. Posiblemente él sufría el rechazo de parte de la sociedad. Posiblemente él sufría discriminación. Posiblemente él sufría frío. Posiblemente él sufría la soledad. Posiblemente él sufría el maltrato físico. Posiblemente él había sufrido de muchas maneras en que el ser humano a veces no se pone a pensar cuando tiene físicamente todas sus cualidades sano, pero que este hombre nos lleva a un cuadro para pensar en las dificultades que el ser humano pasa físicamente cuando hay defectos físicos. Y entonces la palabra del Señor hoy quiere enseñarnos un poco sobre las adversidades para nacer de nuevo. Y encontramos en el primer versículo 35 la adversidad física. Y lo que tenemos que entender es que pareciera ser que el mundo social toma esto en términos naturales. Y a veces las iglesias como si que son absorbidos por el pensamiento humanista, que también caen a estos niveles. Sin embargo, el cuadro de este hombre, la vida de este hombre, nos lleva a pensar que en la vida de él había algo más allá de sus adversidades físicas. Había algo más allá de lo que el ojo humano no puede ver. Había algo más allá de lo que la multitud que estaba en su entorno no podían ver. Y entonces la palabra del Señor quiere llevarnos a comprender, mis queridos hermanos, que este cuadro que está lleno de una vida de adversidad nos presenta la adversidad física, pero de repente la experiencia de vida de este ciego escucha a la multitud, escucha que hay bulla, hay alboroto, escucha de que algo anormal está sucediendo y de repente él pregunta: ¿qué está sucediendo? Y algunos de los que estaban cerca le responden: es que la bulla que escuchás la razón es porque Jesús de Nazaret está pasando. Jesús Nazareno está pasando. Él está pasando. Y noten, hermanos, cuando él escucha esto, sale de lo que es el cuadro de las necesidades físicas para enseñarnos un cuadro más allá de lo que no ven los seres humanos. Y entonces las adversidades para nacer de nuevo nos ayuda a comprender que en este primer cuadro tenemos la adversidad física que quizás muchos humanos no puedan verlo ni analizarlo. Posiblemente el ser humano ve que está bien físicamente, ve que tiene los 5 sentidos y que él no sufre, pero en realidad más allá de lo que es la vida temporal hay algo que está sucediendo que los ojos humanos no pueden ver. Pero sin embargo él presenta otro cuadro más allá de lo humano. Y entonces viene la palabra del Señor y nos lleva a otro segundo cuadro. Y es donde quiero compartir la otra idea que nos presenta la palabra del Señor para poder comprender lo que hoy quiere enseñarnos la palabra de Dios. Las adversidades para nacer de nuevo. Encontramos también en el Evangelio de Lucas. Si usted ahí tiene su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18, encontramos en la palabra del Señor otra pequeña porción más de la palabra de Dios en el versículo 38. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Noten lo que dice esta pequeña porción de la palabra de Dios. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando nosotros reflexionamos en este otro pasaje de la palabra del Señor, cuando nosotros estamos aprendiendo algo sobre las adversidades para nacer de nuevo, hemos encontrado la primera adversidad, que es la adversidad física, pero también encontramos la otra adversidad, que es la adversidad espiritual.
La adversidad espiritual recuerda las alentadoras palabras proféticas de las Escrituras en relación al Mesías. Al escuchar Jesús Nazareno está pasando para acá. Cuando nosotros pensamos en lo que significa esta expresión, está en relación con las promesas mesiánicas. Está en relación con lo que el Antiguo Testamento prometía en lo que iba a ser el reinado mesiánico, un reinado eterno, un reinado de paz, un reinado inquebrantable. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que esto es lo que pasa en la mente de este ciego. Jeremías 23:5 nos hace recordar lo que acá está sucediendo. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Cuando nosotros pensamos en Isaías 9, 6, 7, nos hace recordar lo que estaba pasando en la mente y el corazón de este ciego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando recordamos lo que dice Juan 7:42, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Cuando nosotros pensamos en estos pasajes, solo nos hace comprender la actitud de este ciego al decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estos pasajes bíblicos estaban pasando en la mente de este ciego, comprendiendo la promesa mesiánica del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, en esta adversidad que nos presenta la palabra del Señor, la adversidad espiritual, están siempre aquellos quienes están viendo de alguna manera cómo provocar algo para que esa realidad, experiencia en tener un encuentro personal con Jesús no se llegue a dar. Dice que la multitud empezó a reprenderle. Dice que la multitud empezó a decirle: haces mucha bulla. La multitud empezó a decirle a este ciego: mira, pues estás acá pues provocando algo anormal. Por favor, cállate. Por favor, no hables. Noten las adversidades que él pasa en lo que es esta adversidad espiritual. Los que se oponen para que el hombre pueda darse cuenta de lo que es estar enfrente de Jesús, cerca de Jesús. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él, ni aun que lo estaban reprendiendo la multitud, él insiste diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto solo nos hace recordar que en el corazón de este ciego, en la mente de este ciego, estaban pasando ciertos pasajes bíblicos, porque lo que él está diciendo es un título mesiánico del Antiguo Testamento. Si recordamos lo que dice el Salmo 14, 2, 3: Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que había en el corazón y en la mente de este ciego era recordar lo que también decía Isaías 53, 6: todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, noten lo que dice, en él el pecado de todos nosotros. Esto estaba pasando en la mente y en el corazón de este ciego.
recordando lo que dice Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todo esto estaba pasando en la mente y en el corazón de este hombre que tenía limitaciones físicas y que nos hace recordar lo que la palabra del Señor nos está enseñando en esta preciosa mañana. Las adversidades para nacer de nuevo. Hemos aprendido un poco sobre la adversidad física en lo que pasó en la vida de este hombre físicamente, pero también la adversidad espiritual, donde el hombre se da cuenta que internamente hay un vacío, que internamente necesita de alguien quien pueda perdonarle, en quien pueda confiar, en quien le puede decir lo que realmente es la naturaleza del hombre. Él entendía esto siendo ciego. Él entendía esto, que necesitaba de alguien que pudiera tener en paz su ser interior hacia con el Dios Altísimo, para que cada uno de nosotros podamos aprender que en esta adversidad espiritual solo nos recuerda que cuando el hombre oye la palabra de Dios, lo primero que logra a entender es que la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El ciego se recordó de esto. El ciego sabía de que no había justo ni aun uno, que Dios iba a cargar todos los pecados del mundo hacia aquel que iba a venir como linaje de David, y que su reino iba a ser inquebrantable y que iba a dar paz a aquellos quienes iban a conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y la expresión Jesús, hijo de David, es un título mesiánico. Un título mesiánico para entender que Él no estaba solo por su necesidad física, sino Él estaba proyectando algo más allá de lo físico, para que cada ser humano entienda que sus problemas ante Dios, que sus problemas ante la sociedad, que sus problemas ante el prójimo, más allá de lo físico, hay algo interno que Dios tiene que solucionar entre Dios y el hombre. Y eso solo era posible a través de Cristo Jesús, a través de la promesa mesiánica. Y él sabía de manera especial que Dios estaba cumpliendo su palabra, su voluntad, su propósito para el mundo, al escuchar cuando la gente le dice: Jesús Nazareno está pasando cerca. Está pasando cerca. Las adversidades para nacer de nuevo. La adversidad física, pero también tenemos la adversidad espiritual. Esto nos ayuda a comprender que muchos seres humanos, aunque aparentan estar sanos físicamente, si en realidad no han tenido un encuentro con Jesucristo, espiritualmente están muertos. Y nos ayuda a comprender que solo el hombre que entiende que la promesa de Dios era que iba a cargar todo el pecado hacia este hombre descendiente de David, del linaje de David, para gobernar eternamente, para traer paz a los hombres. Él entendía, él se recordaba de esto, y él empezó a exclamar, insistiendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y vuelve a repetir, ni aun con reprensiones de la muchedumbre, de la multitud: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En las adversidades para nacer de nuevo, no cabe duda que muchos de los que estamos acá también pasamos esos momentos. Yo me acuerdo bien que antes de convertirme, uno de mis problemas muy fuertes, pareciera ser risa para algunos, pero eso no daba lugar a que yo entendiera lo que Dios quería para mi vida. Yo era fanático al fútbol, fanático como ustedes no se lo imaginan. Y yo decía: yo quiero ser un profesional en el mundo deportivo. Y cuando llegó el momento en que llegó la palabra de Dios en mi corazón, lo único que yo dije: o voy
a escuchar la palabra de Dios para entender qué es lo que Dios quiere para mi vida, o no voy a estar en paz conmigo mismo. Y por cierto, ese día todavía llegaron 3 grupos y me dijeron: mira, hoy va a haber chamusca, hoy va a haber esto. Y no es que sea malo el deporte, no, cada cosa tiene su lugar, pero el asunto es que eso me tenía ciego. Para mí era la vida, el deporte, hasta que Dios confrontó mi vida y yo me di cuenta que en realidad yo tenía problemas espirituales. Y no cabe duda que muchos de los que están acá han tenido experiencias similares. Quizás no sea el deporte, quizás sea la droga, quizás sea el alcohol, quizás sea otro mundo en lo que estuvieron vagando, donde estaba ahí esa confrontación. O me detengo o escucho la voz del Hijo de Dios, o no voy a tener ese encuentro personal con Jesús. Muchos a los que yo les he predicado del Evangelio, les he explicado el Evangelio, cuando me ven me dicen: ya sabemos que nos vas a hablar del Evangelio, ya hemos entendido eso, pero cuando sea viejito yo voy a dar mi corazón a Dios, pero ahorita todavía no. Soy joven, tengo que gozar la vida. Los muchachos piensan de esa manera, los jóvenes piensan de esa manera, creen que la vida lo tienen comprado. Pero la palabra del Señor nos da lecciones para comprender cómo Dios puede llegar al hombre, para comprender que el hombre, al darse cuenta de esa necesidad interna, puede confesar de manera abierta, como confesó este ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Las adversidades para nacer de nuevo, la adversidad física, pero también la adversidad espiritual. Y quiero llevarles al otro versículo de la palabra del Señor. Si usted ahí tiene su Biblia, encontramos en el versículo 42, noten lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Para entender este contexto, noten lo que dice el versículo 41 diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y el 42 dice: Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y estamos aprendiendo un poco sobre las adversidades para nacer de nuevo. Hemos aprendido un poco sobre la adversidad física, la adversidad espiritual, pero también encontramos acá la adversidad en el momento de decisión de conversión. La adversidad en el momento de la conversión es donde Dios lo encara a usted y me encara a mí, preguntándonos: ¿qué quieren que yo haga? Ahora imagínense ustedes lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, se le apareció al Hijo del Dios Altísimo y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora viene Pablo, sabiendo ya quién era Jesús, al quien él estaba persiguiendo, le dice, rendido a sus pies: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En respuesta a que Jesús lo había buscado, lo había encontrado. Jesús quería cambiarlo, perdonarlo. Pero en este caso Jesús le pregunta al ciego: ¿qué quieres que te haga? Y él dice que reciba la vista. Pero noten que Jesús se da cuenta que lo que ardía en la personalidad de él no era tanto su necesidad física, sino su necesidad espiritual, con la respuesta que Jesús le da: tu fe te ha salvado. Cuando nosotros como iglesia caemos en segundos niveles para priorizar lo temporal, caemos en el peligro de enfatizar lo religioso. Si ustedes se acuerdan, aquella gran multitud cuando vio milagros, cuando Jesús multiplicó los panes, cuando Jesús hizo maravillas en frente de ellos, todo mundo quería seguir a Jesús. Pero cuando Jesús los confrontó y les dice: muchos de ellos me siguen porque yo les doy de qué comer. Entonces el contexto dice: desde entonces muchos dejaron de seguirle, porque escuchaban muy fuerte esas palabras. Incluso alguno de los discípulos le dijo a Jesús: Jesús,
Por favor, no digas esas palabras porque se van a ir todos. ¿Se quieren ir ustedes? Ahora, ¿qué estaba enseñándole Jesús? La gente solo quería saciar el hambre del pan temporal, pero no quería saciar lo interno. Esto es lo que estaba pasando acá con este hombre, que él estaba enfatizando no lo temporal, sino lo espiritual, lo que en realidad da vida y vida eterna, vida en abundancia, lo que en realidad hace que el hombre esté en paz con Dios. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. De hecho, el mismo contexto con lo que él estaba diciendo con sus labios: Jesús, hijo de David, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Redentor, tú eres el que estaba prometido en todas las profecías. Yo creo en ti, ten misericordia de mí. Yo tengo problemas espirituales más que físicos. Por favor, perdóname, por favor, sáname, por favor, que mi ser interior esté en paz contigo. Eso era lo que él estaba diciendo. Y entonces la palabra del Señor solo nos lleva a recordar que las adversidades para nacer de nuevo nos ayuda a comprender que en esta adversidad, en la conversión, Jesús siempre está preguntándonos cuando el hombre encara su personalidad ante el Hijo del Dios Altísimo: ¿qué quieres que yo te haga? Nos lleva a comprender, mis queridos hermanos, de que cada uno de nosotros debe de analizar, cada uno de nosotros debe de reflexionar que si la necesidad premiante, la pregunta clave que Jesús siempre está haciendo, confrontando al hombre de frente: ¿qué quieres que yo haga?, siempre está priorizando lo que es ser perdonado de sus pecados. Siempre está enfatizando lo que es decirle al hombre: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siempre está enfatizando para recordarle al hombre: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Necesitas de conversión, necesitas de arrepentimiento, necesitas de confiar en mí, necesitas de darme tu corazón, necesitas de que me des tu vida. Y el hombre es responsable de la respuesta. El hombre es el que va a responder sí o no. ¿Qué quieres que yo te haga? Que recobre la vista. Jesús, sabiendo que más que la vista era una intensa necesidad espiritual, le dice: tu fe te ha salvado. Y cuando él fue sanado físicamente, se dio cuenta que espiritualmente estaba en paz con Dios. Se dio cuenta que empezó a ver a la multitud, pero más que ver físicamente, su ser interior ahora tenía ojos espirituales. Y estos ojos espirituales, dice la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que cuando esto sucedió, nos hace pensar en lo que dice la Escritura. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. La gracia de Cristo debe reconocerse con gratitud para gloria de Dios Padre. Esto es algo clave si nosotros seguimos a Jesús cuando nos convertimos, como también lo harán todos aquellos quienes se conviertan a Cristo Jesús cuando sean abiertos sus ojos espirituales. Posiblemente algunos digan: bueno, yo no tengo problemas físicos, pero en realidad sí los tiene, si no tiene a Jesús como Salvador y Señor dentro de su vida. Y entonces la palabra del Señor nos está haciendo reflexionar, mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde, para enseñarnos a cada uno de nosotros que las adversidades para nacer de nuevo, hemos encontrado tres: la adversidad física, la adversidad espiritual, pero también la adversidad de conversión.
el Señor le dice: tú tienes que elegir. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Y por qué debe de ser así? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando escuchamos el bendito evangelio, el hombre responsable para decir: Señor, yo te recibo como Señor y Salvador, o decirle no. Y para que cada uno de nosotros recordemos que este es el orden bíblico. La forma práctica como está revelada en la Biblia no es complicado. Juan 3:16 lo dice de una manera tan especial: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno de nosotros tenemos que aprender que cada experiencia del hombre para encontrarse con Cristo Jesús, lo que Jesús le dice es: ¿qué quieres que yo haga? Jesús está dispuesto para perdonarlo. Jesús está dispuesto para cambiarlo, para transformarlo. Jesús está dispuesto para perdonarle su naturaleza pecaminosa. Y este ciego sabía bien que Jesús tenía ese poder. Y él exclama con este título mesiánico: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ni aunque la muchedumbre lo callaba, insistía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En el momento en que Jesús lo pone enfrente, ¿qué quieres que te haga? Es el orden que Dios va tratando con la humanidad. Es el orden que Dios va proyectando el evangelio para que nosotros también seamos responsables en transmitir el evangelio. Y hermanos, en esta preciosa tarde, si hoy hemos aprendido un poco sobre las adversidades para nacer de nuevo, y hemos encontrado 3 adversidades: la adversidad física, la adversidad espiritual, la adversidad en la conversión. Jesús lo único que le está haciendo recordar en este momento clave a este ciego: ¿quieres dejar el viejo hombre y confiar solo en mí? ¿Quieres que te perdone? ¿Quieres que te limpie? ¿Quieres nacer de nuevo? Y en la respuesta de él es sí, sí, quiero. Y le seguía a Jesús, glorificaba a Jesús, daba gloria a Dios. Es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. ¿Por qué estamos acá? Porque un día Jesús nos perdonó. ¿Por qué estamos acá? Porque un día Él nos alcanzó. Por eso le venimos a cantar, por eso le venimos a glorificar. Y hoy la palabra del Señor quiere hacer la misma invitación en las adversidades para nacer de nuevo. Si está lo físico, lo espiritual, si está en el momento, en el punto de conversión, Jesús le está diciendo al hombre: ¿qué quieres que te haga? ¿Hay alguien que sienta en su corazón: realmente yo siento que no he sido perdonado por Jesucristo? Por mi naturaleza pecaminosa yo no he sido perdonado. Si usted tiene ese dilema ahí dentro de su ser, hoy le puede decir a Jesús: Jesús, perdóname.